Buen día gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer a calcifer en versión poblanita. Bueno, y como siempre les recomiendo, antes de empezar cualquiera de mis tutoriales, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para la realización de esta amigurumi. Y aprovechando que van a la descripción, suscríbanse. No cuesta nada, además está de pasadita. Así también puedes activar la campanita y no perderte ninguno de mis próximos tutoriales que sé que te encantarán. Y ahora sí, espero que tengan sus materiales listos para comenzar. Para la base de la llama vamos a ocupar color rojo y comenzamos haciendo un anillo mágico con 8 puntos bajos. Cerramos, pero no es necesario cerrar por completo, ya que al final, cuando terminemos a calcifer, vamos a colocar el palito de Popcake en este agujero. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. Antes de comenzar con la siguiente vuelta, voy a cambiar de color a naranjo. El cambio de color se hace en el último punto de la vuelta anterior. Entonces voy a desarmar un punto, que sería el segundo punto del aumento, y aquí voy a hacer el cambio de color. Empiezo a hacer el punto con el color rojo y lo cierro con el naranjo. Tiro de la hebra roja y ahora sí comienzo a tejer con el naranjo. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 40 puntos bajos. En el último punto de esta vuelta voy a volver a cambiar a color rojo. Comienzo el punto con el naranjo y lo termino con el rojo. Tiro del naranjo y ahora sí comienzo con la siguiente vuelta, donde tengo que hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez vamos a ocupar solo la hebra trasera. En la próxima vuelta vamos a tejer de forma normal, eso quiere decir que vamos a tomar ambas hebras. Y aquí vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Antes de continuar voy a cortar la hebra naranja, no la voy a ocupar más por ahora. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde tenemos que hacer un punto bajo en cada punto, pero solo por la hebra trasera. En la próxima vuelta, tomando ambas hebras, vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 5 veces.
En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, solo tomando la hebra trasera. En la próxima vuelta voy a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y termino la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 25 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 5 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 20 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 5 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 15 puntos bajos. Antes de continuar voy a comenzar a rellenar. Ahora sí voy a continuar con la próxima vuelta donde tengo que hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 5 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Voy a rellenar un poquito más. Y ahora en la última vuelta vamos a hacer 5 disminuciones. Hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo dejando lo suficiente para después cerrar este orificio. Ahora vamos a trabajar con color amarillo y haremos lo siguiente. Vamos a enganchar en la primera hebra delantera libre que está aquí en la franja naranja. Entonces enganchamos y aquí hacemos 5 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Voy a tirar de esta colita y aquí lo que voy a hacer es saltar una hebra delantera. Aquí es donde hice las cadenas, me salto esta y voy a la siguiente. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Entonces ahora voy a hacer otro mechón más, pero esta vez es de 7 cadenas. Y sobre la cadena, siempre comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, y en las cadenas sobrantes hacemos solo puntos altos. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos altos.
Nuevamente nos saltamos una hebra, aquí es donde hicimos las cadenas, nos saltamos esa y vamos a la siguiente. Y aquí unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro mechón y ahora va a ser de 9 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y el resto de las cadenas van a ser de puntos altos. Eso quiere decir que esta vez voy a hacer 5 puntos altos. Nuevamente me salto una hebra delantera, aquí es donde nacieron las cadenas, me salto esta y voy a la siguiente y aquí hago un punto deslizado. Vamos a hacer un nuevo mechón y esta vez va a ser de 11 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y ahora un punto alto en cada una de las cadenas restantes. Eso quiere decir que ahora vamos a hacer 7 puntos altos. Me voy a saltar una hebra delantera, voy a la siguiente y hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un nuevo mechón de 10 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y ahora un punto alto en cada una de las cadenas restantes. Eso quiere decir que voy a hacer 6 puntos altos. Me salto una hebra delantera, voy a la siguiente y aquí hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un nuevo mechón de 8 cadenas. Y sobre la cadena voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 4 puntos altos. Nos saltamos una hebra delantera, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer un último mechón amarillo y va a ser de 6 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 2 puntos altos. Nos saltamos una hebra delantera, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Y ahora estas hebras de los extremos las voy a esconder dentro. Ahora voy a comenzar a trabajar con color naranjo y lo tengo que enganchar en la siguiente hebra delantera libre. Aquí es donde hicimos el último punto deslizado en amarillo y aquí en la siguiente tengo que enganchar el hilo naranjo. Y aquí voy a hacer un mechón de 6 cadenas. Y sobre la cadena hago un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 2 puntos altos. Y a partir de ahora voy a comenzar a saltar 2 hebras en vez de una. Entonces saltamos esta y en la tercera uno con un punto deslizado. Voy a seguir haciendo mechones naranjos hasta llegar a este lado. ¿Qué tienen que tener en cuenta?
Los mechones no tienen que ser todos iguales. Ahora, por ejemplo, voy a ir variando entre mechones de 6 cadenas, de 8 cadenas y de 10 cadenas. Y siempre, por ejemplo, si voy a hacer un mechón de 10 cadenas, en cada mechón voy a comenzar con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, y en todas las cadenas que sobren voy a hacer un punto alto, que en este caso serían 6 puntos altos. Aquí nuevamente nos saltamos 2 hebras, 1, 2, y en la tercera hago un punto deslizado para unir. Entonces, ya teniendo claro eso, a partir de ahora solamente les voy a decir la cantidad de cadenas que tiene cada mechón que voy haciendo. Ahora hago un mechón de 8 cadenas. Me salto 2 hebras delanteras y uno con un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 10 cadenas. Me salto 2 hebras delanteras, voy a la tercera y hago un punto deslizado para unir. Ahora voy a hacer un mechón de 8 cadenas. Nos saltamos 2 hebras delanteras y en la tercera hacemos un punto deslizado para unir. Ahora voy a hacer un mechón de 6 cadenas. Nos saltamos 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 10 cadenas. Nos saltamos 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 6 cadenas. Me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Ya llegué a este extremo y ahora voy a continuar haciendo mechones naranjos por encima de los mechones amarillos en la hebra libre que quedó aquí arriba. Entonces, desde aquí mismo voy a hacer un mechón de 6 cadenas. Me salto las 2 primeras hebras de la vuelta de arriba y en la tercera hago un punto deslizado. Y ahora voy a hacer un mechón de 8 cadenas. Me salto 2 hebras delanteras y en la tercera uno con un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 10 cadenas. Me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer otro mechón de 10 cadenas. Me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado para unir. Ahora voy a hacer un mechón de 8 cadenas. Me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado para unir. Y ese sería el último mechón porque ya quedó toda una vuelta cubierta de mechones naranjos. Entonces ahora vamos a cortar y vamos a esconder los hilos que quedaron en los extremos.
Vamos a seguir tejiendo mechones iguales a estos, pero en color rojo. Vamos a enganchar el hilo en esta última vuelta de hebras delanteras libres. Vamos a la primera hebra y aquí enganchamos el hilo rojo. Y lo primero que voy a hacer es un mechón de 8 cadenas. Aquí también nos tenemos que saltar 2 hebras y en la próxima hago un punto deslizado para unir. Entonces, como les dije anteriormente, esto no tiene un orden específico, ustedes pueden variar el largo de los mechones como ustedes quieran, pero de todas formas les voy a indicar de qué largo son los mechones que voy haciendo. Y ahora voy a hacer un mechón de 12 cadenas. Me salto 2 hebras y en la próxima hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 11 cadenas. Me salto 2 hebras y en la próxima hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 10 cadenas. Me salto 2 hebras y en la próxima hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 8 cadenas. Me salto 2 hebras, voy a la siguiente y hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 11 cadenas. Me salto 2 hebras y hago un punto deslizado en la siguiente. Ahora voy a hacer un mechón de 9 cadenas. Me salto 2 hebras y hago un punto deslizado en la próxima. Ahora voy a hacer un mechón de 12 cadenas. Me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer un mechón de 10 cadenas. Me salto 2 hebras y en la próxima hago un punto deslizado. Y ahora voy a hacer un último mechón que va a ser de 8 cadenas. Y aquí solo me sobran 2 hebras delanteras, así que me voy a saltar una y en la próxima voy a hacer el punto deslizado. Ahora ya puedo cortar y voy a esconder estas hebras. Para ordenar un poco este desastre voy a alisar cada uno de estos mechones con la plancha para el pelo. Si es que ustedes no tienen, se pueden saltar este paso e ir al siguiente. Lo que voy a hacer ahora es echar a cada uno de los mechones un poco de cola fría mezclada con unas gotitas de agua. El agua es solamente para que la mezcla quede un poquito más líquida y se absorba más fácilmente.
Aquí ya le eché cola fría a todos los mechones rojos y ahora voy a colocar alfileres para fijar esta posición. Y ahora voy a seguir haciendo lo mismo con los mechones naranjos y los amarillos. Así quedaron todos los mechones con cola fría, así que mientras esto se seca voy a seguir tejiendo el resto de las partes. Ahora vamos a hacer los bracitos de Calcifer y para ellos voy a ocupar color rojo y voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar. Y ahora en las próximas 7 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 7 vueltas de 6 puntos bajos. Voy a hacer el primer punto y lo voy a marcar para no perder la cuenta. Y ahora sí comienzo con las 7 vueltas. Ahí ya hice las 7 vueltas, hago un punto deslizado en el primer punto y corto dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Y ahora simplemente tienen que hacer otro brazo igual a este. Ya terminé los dos brazos y como son tan pequeños, simplemente los voy a rellenar con esta colita sobrante. Para las patitas, porque es lo más importante de esta amigurumi, vamos a comenzar con 4 cadenas en color rojo. Y ahora tenemos que tejer rodeando la cadena inicial, comenzando desde la segunda desde el ganchillo. Y aquí vamos a hacer 2 aumentos. Y en la última cadena, en esta, vamos a hacer 4 puntos bajos. Y ahora por el otro lado de la cadena voy a hacer 2 aumentos. Al final de la vuelta 1 deberían terminar con 12 puntos bajos y en la segunda vuelta vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Luego 4 medios puntos altos y terminan con 4 puntos bajos. En la vuelta 3 van a ser 4 puntos bajos, luego 2 disminuciones y ahora 4 puntos bajos. En la vuelta 4 comenzamos con 3 puntos bajos, 2 disminuciones y termino la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Antes de avanzar con la próxima vuelta voy a rellenar la patita.
Y ahora sí, en la última vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Ahora hago un punto deslizado en el primer punto y corto dejando lo suficiente para coser la argolla. Vamos a cerrar el orificio. Y por último vamos a colocar una argolla de esta forma. Aquí está la puntita del pie y colocamos la argolla en esa posición. Así quedaría la patita y así se ve de lado. Y ahora, para asegurar aún más la argolla, voy a hacer un nudo en cualquier parte del pie, tomando un pedacito de hebra. Y luego ya puedo esconder el hilo dentro del pie. Y ahora tienen que hacer otra patita igual a esta. El tronco lo vamos a tejer en vueltas unidas, eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Comenzamos tejiendo con un color café claro y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y como estamos trabajando en vueltas unidas, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y ahora levanto una cadena. La segunda vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado y aquí vamos a hacer 6 aumentos. Ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto, pero ahora vamos a hacer el cambio de color, así que la cadena la vamos a levantar con el nuevo color, que sería el café oscuro. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces, pero solo por la hebra trasera. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la siguiente vuelta nuevamente vamos a trabajar solo por la hebra trasera y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos solo por la hebra trasera. Unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En las próximas 18 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 18 vueltas de 18 puntos bajos. Y recuerden que en todo momento, al final de cada vuelta, tienen que unir con un punto deslizado y una cadena. Acabo de terminar las 18 vueltas y ahora voy a cambiar de color. Ya hice el punto deslizado en el primer punto y al hacer la cadena lo hago con el nuevo color, que sería el café claro. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces, pero solo tomando la hebra trasera. Uno al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. Antes de continuar voy a rellenar. Ahora sí seguimos con la próxima vuelta, donde vamos a hacer 6 disminuciones. Hago un punto deslizado en el primer punto y corto, dejando lo suficiente para cerrar. Ahora que ya tenemos todas las piezas listas, vamos a hacer los últimos detalles.
Como pueden ver, los mechones quedaron fijos en su lugar, pero si gustan pueden colocar un poquito de silicona en cada uno. Lo que voy a hacer yo es solamente fijar los mechones amarillos, que es donde van los ojos. Cuando ya esté seco vamos a colocar los brazos de esta forma, en cada extremo de la parte amarilla, aquí debajo. Entonces primero los voy a fijar con alfileres. Y de esta forma primero me aseguro que estén en la posición correcta, porque el tronco va a ir de esta forma. Entonces las manos deben quedar encima de él. Como la distancia está bien, voy a comenzar a coser por todo el contorno de los brazos. Aquí me sobró harto hilo, así que voy a aprovechar de ocuparlo para coser las argollas donde van las piernas. Entonces, si el tronco va en esta posición, las piernas van a ir por aquí. Entonces ahora simplemente cosemos las argollas, pero tienen que preocuparse de coserlas en la misma dirección de la que tienen en la pierna. Si en la pierna está de esta forma, en el cuerpo también lo vamos a coser en la misma dirección, que sería así. Y ahí ya quedaron fijas las argollas. Ahora voy a ocupar dos más para unir las piernas al cuerpo. Entonces van a quedar de esta forma. Voy a unir con una tercera argolla la argolla de la pierna a la argolla del cuerpo. Y ahora sí vamos a colocar el tronco. Quería de esta forma, y la mejor forma que encontré para fijarlo en esa posición es la siguiente. Vamos a ocupar un pedacito de hilo rojo y lo vamos a pasar por el tronco de esta forma. Entonces tenemos que identificar dos puntos que estén en contacto con la llama, que sería este y este. Entonces ahora vamos a pasar el hilo de esta forma. Y ahora tenemos que pasar estos hilos por el cuerpo. Entonces vemos la distancia, este hilo entraría por acá. Vamos a llevarlo a cualquier punto de aquí abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra punta. Y lo vamos a llevar al punto de al lado de donde sacamos el otro hilo. Si quieren asegurar el tronco más aún, van a colocar un poquito de silicona. Vamos a tirar de los hilos para que el tronco quede bien pegado y aquí hacemos un par de nudos. Y ahora simplemente escondemos estas hebras. Ya casi terminamos, solo nos falta hacer los ojos y la boca y para eso vamos a ocupar fieltro color blanco y rojo. Bueno, no lo mostré en cámara, pero aquí ya corté la boca y los ojos. Aquí está la boca y los ojitos. Para los ojos son dos círculos, bueno, en realidad los hice un poco ovalados,
pero aquí están. Ahora con pintura acrílica vamos a pintar un círculo negro en cada ojo. Y ahora con blanco voy a pintar puntitos para simular el brillo. Ahora voy a dejar que se seque y luego de eso los pego sobre la parte amarilla. Aquí ya le puse los ojitos, coloqué el palito de Popcake y estaría listo. Muchísimas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado tejerlo tanto como a mí, me encantó el resultado, me encantaron sus patitas y espero que a ustedes también. Si lo tejiste y lo subes a redes sociales, no olvides etiquetarme porque me encantaría verlo. Además, me ayudarías mucho si dejas un comentario aquí abajito diciéndome qué te pareció porque es la única forma de saber si estoy haciendo un buen trabajo o no. Recuerda que la interacción en redes sociales es muy importante, así que no olvides darle like, comentar, suscribirte para que no te pierdas mis próximos tutoriales. Y otra forma de apoyar mi trabajo es donando un café en Ko-fi donde podrás acceder a beneficios extra. El link lo encuentran en la descripción del video. Para quienes no saben de qué trata Ko-fi, es básicamente una plataforma donde puedes donar a tus artistas favoritos. Y ahora sí, sin más que agregar, muchas gracias y que tengan un excelente día.